Good afternoon. It's such a great pleasure to invite you here to hear Margarita Gutierrez, who's traveled all the way from Chiapas to visit with us today. And I have the pleasure of announcing her talk, From Chiapas to the UN, Women in the Struggle for Indigenous Rights. And I also want to thank, when we bring international speakers, it costs a lot. So we have a lot of co-sponsors and people who help us with all the technical aspect of arranging the visit. And so I want to thank mostly the Center for the Study of Women for their generous curate. They offer faculty grants to curate. So this is part of a speaker series that we'll have on women's activism and international indigenous rights. So we want to thank the Center for the Study of Women and the fabulous staff who are here, Pamela and Kimberly and all the staff who've helped us so much. We also want to thank the Latin American Institute, who generously donated so we could pay our people. The Dean of Social Science also contributed. The Institute for American Cultures, the Center for the Study of Mexico, or the Study of Mexico, is donating for our reception that we're going to have to follow, and also the Center for the Oral History Research. So we have a pretty large number of people who've come together on this day to bring you Margarita Gutierrez. And I want to give you a little background on our speaker. Margarita Gutierrez is a Ñañú activist from the state of Hidalgo, Mexico, who began her long years of activism surrounding indigenous rights through community radio. And she went on to study political science and journalism at UNAM in Mexico City. Since 1992, she has struggled for the rights of indigenous peoples in Mexico and throughout the world. She's a co-founder of the Continental Network of Indigenous Women of Abya Yala. And she also has founded several national organizations in Mexico, the NIPA, the National Indigenous Congress, the National Coordinator of Indigenous Women in Mexico. And she's currently the State Coordinator of Indigenous Women's Organization in Chiapas, Mexico. She's served as the President of International Instruments Commission for the Continental Network of Indigenous Women for almost 10 years. And she's also been very active in the United Nations, connecting local community struggles to the United Nations. And she just recently attended the UN it was called the World Conference of Indigenous Peoples. So, so without further ado, please help me welcome Margarita Gutierrez. Spanish now, so those of you who need translation to English, it's channel 3 on your translator. Muy buenas tardes. Agradezco a los organizadores la invitación. Gracias a ustedes también por estar aquí presentes y estar interesados en estos temas. Estoy muy contenta de estar en esta universidad, en este centro universitario, una comunidad universitaria. Para mí es muy interesante, muy importante compartir las experiencias que se han vivido en el movimiento de pueblos indígenas en Latinoamérica, en México, en las comunidades y en las mujeres indígenas. Bueno, pues yo creo que el esfuerzo, hay que agradecer el esfuerzo de todas las personas que hacen posible mi visita y mi estadía en esta universidad y en esta ciudad. Esperar un momento. Is the translation working? No. She test drove like 5 of them. So
involucran muchos niveles, por ejemplo, el local, el nacional, el internacional. Entonces, creo que hay que tener como una síntesis, ahí está el documento, pero la realidad es que se entreteje. La realidad local inspira la realidad internacional y la realidad internacional inspira lo local. Creo que hay que tener una mirada desde este sentido, aunque hay que hacer el esfuerzo de hacerlo, de escribirlo de manera cronológica. Para mí esto ha sido un reto también de escribir la historia, porque normalmente no escribimos la historia. La historia en nuestros pueblos es oral, pero el reto ahora es escribir algo para que en los libros esté escrita la historia. Porque igual muchas veces escribe la historia desde el lado del vencido, del vencedor, no del vencido. Entonces, ha llegado el momento en que también nos planteamos escribir desde nosotros la historia que hemos construido. Bueno, entonces decimos que las mujeres indígenas y los movimientos sociales en México, que también ha sido de inspiración latinoamericana, es decir, como región latinoamericana, pues yo lo he puesto como una primera etapa del año 1970 a 1990. Y en el marco que nos guía una ley internacional que es el Convenio 107, y este Convenio 107 es muy interesante porque este convenio trata de la integración. La política de Estado en esos años era lograr integrar a los indígenas a los estados nacionales. Y por eso también a veces es interesante entender por qué hay fenómenos en los estados, en las universidades inclusive, porque lo rige un marco nacional y unos intereses también económicos inclusive en la política pública. Entonces, las características de esta primera etapa de los años 70 a los 90 surge el movimiento indígena. Hay una configuración de los movimientos en la mayoría de los países de Latinoamérica. Surgen organizaciones indígenas nacionales. En México surgen los consejos supremos. Los consejos supremos eran una institucionalización que hacía el partido de Estado, el PRI, que es el que ha gobernado durante muchos años en México, y entonces le dan un reconocimiento y proponen la creación de los consejos supremos. Pero eran una cooptación también del mismo sistema de partido y los intereses del Estado. Las luchas del movimiento eran lograr la visibilización política, es decir, estar en el escenario, estar al frente y tener como una palabra diferente hacia el Estado mexicano, hacia los Estados-nación. En el caso de México, el Estado mexicano; en el caso de Perú, el Estado peruano, porque la política que se instaló en esos años fue una copia también para Latinoamérica. México ha sido como pionero en instalar estos consejos supremos y también la creación del Instituto Nacional Indigenista y también la creación del Instituto Interamericano Indigenista. Entonces la política mexicana realmente inspiró a Latinoamérica, a todos los países, para hacer una política pública. Todo este movimiento fue la búsqueda del reconocimiento de los derechos. En Naciones Unidas, en el mundo internacional, se cuestionaba también por qué los indígenas seguían en un atraso, desde esa visión de Estado que era el atraso, que no se habían asimilado, no se habían integrado los indígenas. Y en Naciones Unidas entonces se hizo un informe, se creó un relator especial y se creó un informe que se llama Martínez-Cobos. Ese informe de Naciones Unidas es muy importante porque fue a partir de las recomendaciones que hizo este señor, su relator especial, José Martínez-Cobos, relator especial, para que iniciara esa labor. Él, como relator de Naciones Unidas y dentro de la subcomisión de los derechos humanos que existía en ese tiempo, bajo la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, hizo un informe, y en ese informe era muy importante porque tendría que ver
algunas medidas para eliminar la discriminación hacia los indígenas, en el ámbito universal y en el ámbito local, en el ámbito nacional. Entonces también tenemos la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas, inicia ese movimiento. Con este informe se creó el grupo de trabajo, o sea, una de las recomendaciones es que Naciones Unidas se creara ese grupo de trabajo de poblaciones indígenas. Bueno, también esta etapa de que ya dijimos, no pierdan de vista que de los años 70 a los 90, estaba una campaña, la campaña de los 500 años. Y tal vez para, bueno, no sé, creo que ustedes no recuerdan, pero había un lema que dijeron: arrancaron nuestros frutos, cortaron nuestras ramas, quemaron nuestro tronco, pero no pudieron arrancar nuestras raíces. Eso es un lema, un pensamiento que inspiró a toda la campaña en Latinoamérica de los 500 años de resistencia india, negra y popular. Entonces, también surgieron las categorías como por ejemplo Abya Yala, pueblos indígenas. Eso es muy importante porque a veces nosotros como indígenas latinoamericanos nos identificamos con ese término, Abya Yala, y es un término cuna que quiere decir nuestro continente. Pero muchos también entran en debate y entraron en debate: ¿por qué Abya Yala y por qué no en otro idioma indígena? Porque los cunas tenían una presencia muy importante y bueno, fue el consenso de todos los indígenas de Latinoamérica que íbamos a adoptar este término y concepto, nuestra Abya Yala. Entonces tuvieron que haber acuerdos. Bueno, el término de pueblos indígenas también, arriba la presencia indígena en la ONU, de manera más organizada, aunque sabemos que los primeros indígenas que arribaron a Naciones Unidas o a la Sociedad de las Naciones fueron los pueblos Seneca, los pueblos de Canadá, algunos pueblos de Estados Unidos, que hicieron presencia poco a poco en la ONU, en la Sociedad de las Naciones, que no era la Organización de Naciones Unidas, era la Sociedad de las Naciones. Entonces, bueno, ha habido todo un proceso respecto a esto. Y también vemos que todo es en la parte de derechos, reivindicar derechos. Sabemos también que este convenio 107 que dijimos, su política era integrar a los indígenas, reconocía poblaciones, por eso hubo un pleito en Naciones Unidas también entre la S y no la S, de people y pueblos, people y peoples, entiendo, ¿no? Porque pareciera que la S era cualquier cosa, sin embargo era muy importante, es decir, no eran solo personas indígenas, sino eran pueblos indígenas. Entonces eso se dio también una pelea al respecto en esos años. Y bueno, se reforma entonces ese convenio 107, que no reconocía tierras, territorios, se reforma y se crea el convenio 169, en esos años 90, ¿no? 68, 69, 90, en 91 entra en vigencia en México. Porque hay que esperar un tiempo para que el Senado lo ratifique, el gobierno de México lo ratificó en Ginebra, pero pasó un año y ya fue ley a través de la ratificación del Senado de México. Bueno, este convenio es muy particular porque este convenio trata de las tierras y territorios. Se reconoce también a los pueblos indígenas como pueblos indígenas. Ya no eran poblaciones, es una gran diferencia. Es una gran diferencia para el movimiento de nosotros como pueblos indígenas y de mujeres. Entonces se reconoce pueblos indígenas con una acotación, que no se reconocía la soberanía, pero para nosotros era un campo, era un reconocimiento muy importante, aún con acotación, con un candado decimos. Y también reconoce las tierras y territorios de los pueblos. Se reconoce también la libre determinación. La libre determinación era lo que espanta siempre a los estados, porque pensaban que queríamos crear guetos, que queríamos crear estados dentro de los estados. O sea, había como mucho miedo a lo desconocido. Por supuesto que era una tendencia para algunas organizaciones y pueblos indígenas, pero también decíamos que en un movimiento revolucionario y de avanzada no puede cerrar esta realidad. Si un pueblo está listo a liberarse, puede liberarse. Si un pueblo no está listo, con lo que tiene que fortalecerse.
pero no podemos cerrar la realidad. Nosotros íbamos pasos más adelante, siempre en una perspectiva más de avanzada. También se reconoció la cuestión, ya no de la identidad, o sea, no de la asimilación, sino de la identidad, la diferencia, crear la unidad en la diversidad. Eso es una cosa muy importante porque también la UNESCO empezó a crear leyes que reconocían la diversidad cultural como una riqueza y un patrimonio de la nación, de cada nación. Y esto también marcó una diferencia muy importante, porque anteriormente eran, como dijimos, los estados monoétnicos, de composición monoétnica. ¿Qué quiere decir? Que solo reconocen a los mexicanos, que solo reconocen a los peruanos, y que fue necesario en una parte de la historia que fuera así. La independencia de México de la corona española fue importante, pero faltaron muchas cosas, y abajo hay muchas realidades. México lo componen muchas culturas, muchos pueblos originarios. Por eso entonces es que este Convenio 169 devino reformas, fue muy importante para las reformas que se hicieron en el año 92. Y se reconoce en el artículo 4 la composición pluricultural. Ahora se habla mucho de la pluriculturalidad, pero eso tuvo una historia, tuvo una evolución, pasos a pasos. Entonces ahora se habla de la interculturalidad, de la multiculturalidad, pero ¿qué significa eso en las leyes ya internas? ¿Qué significa en la convivencia interna? Ha sido muy importante la creación de las universidades interculturales. Y en Chiapas, en México, hay varias universidades interculturales. A mí me tocó hacer la discusión sobre la creación de la Universidad Intercultural en Chiapas, gracias a estos convenios que existen. Bueno, también, como dije, la campaña de resistencia de los 500 años fue un momento muy importante porque fijó una posición frente a los gobiernos europeos que llamaban como el encuentro de los dos mundos, el movimiento de resistencia indígena, negra y popular, porque no solo se le llamó indígena, sino se le llamó negra y popular, porque se sumaron otras realidades. Se sumaron otras fuerzas para lograr visibilizar esta campaña a nivel del continente. Y claro, este movimiento de resistencia indígena, negra y popular fijó una posición frente a la posición de los estados, que era celebrar los 500 años de encuentro de dos mundos. El movimiento indígena, negro y popular dijo que era una invasión, que no había nada que festejar, que había sido un despojo sistemático de los recursos naturales, del conocimiento, de los códices, del patrimonio de cada pueblo indígena. Entonces, digamos que fijó una posición política frente a la posición de los estados. Y eso es una cosa muy importante porque también permitió que nos aliáramos, nos organizáramos, lo que hoy día no pasa, no nos convoca. Ese movimiento nos convocó a todas las organizaciones a nivel nacional y a nivel del continente. Entonces, mientras por un lado los gobiernos celebraron el 5º centenario, esta movilización no se limitó a reinterpretar el pasado, sino que captó la urgencia de contraponerle al proyecto neocolonista, el norte, concretizar en el nuevo orden mundial. El proyecto popular de resistencia y de alternativa, así es como se ve esta campaña de los 500 años, y esto surgió en el tercer encuentro continental. Esto inspiró a que se realizaran varios encuentros. En cada encuentro tenía una agenda, tenía una propuesta. Y bueno, vean cómo sí se puede hacer de manera cronológica las cosas, pero que van permeando otros procesos. La otra etapa que yo he nombrado es la del año 90 a 2007. Igual, yo creo que muchas cosas maduran, inician en una etapa y van madurando y se concretan en otra etapa. Pero de manera cronológica así suceden las cosas. En esta etapa de los 90 al 2007 se realizan cumbres indígenas, como ya dije, que van teniendo una agenda propia y adquiere fuerza la demanda autonómica como eje político central de las luchas indígenas. Como ustedes saben, como ya les mencioné, tenemos el marco jurídico, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que reconoce la libre determinación de los pueblos, que reconoce la autonomía, que ya no reconoce, no es necesario integrarse al Estado-Nación para desarrollar la cultura, la identidad, etc. Entonces la demanda en este tiempo del movimiento indígena es justamente la libre determinación.
pelear y luchar por las tierras y territorios, por los sistemas normativos, lo que se le llamó pluralismo jurídico. Estas eran las ejes de las propuestas. Pluralismo jurídico que hasta hoy día no se concreta y que no se entiende y que, bueno, está pendiente esta agenda aún en México. Y bueno, también se da la lucha por el poder político. Algunos también dicen, se resisten al poder, a accesar al poder. Pero ya se pregunta, bueno, la primera etapa era como la queja, el reconocer nuestra historia, el llorar, el aspirar, el hacer el análisis de esa historia, de la invasión, del despojo, del despojo total, sistemático de lenguas, espiritualidad, culturas, tierras, territorios, riquezas naturales. Era como llorar, lamentarse, quejarse. Pero en esta etapa lo veo que es parte de la propuesta, de hacer una propuesta propia, de construcción de proyecto político con identidad desde nuestra propia cosmovisión, desde nuestras propias concepciones teóricas, desde nuestra concepción indígena. Y entonces yo lo llamo también de la acción, porque es construir, es redactar las propuestas, lo que no había en la etapa anterior. La construcción de ese proyecto político con identidad, con legitimidad, que no también muchos se radicalizaron y no permitían la intermediación de nadie. Decíamos que los indígenas deben de hablar por los propios indígenas, que las mujeres tienen que hablar por las propias mujeres y que no deberíamos de tener intermediarios. Los conceptos, como ya se mencionaban en el anterior, empezaron a tomar más fuerza, la libre determinación, el desarrollo con identidad, que ustedes a lo mejor en algunos escritos han visto, la educación indígena, la interculturalidad. Empiezan a crearse organizaciones indígenas mixtas y de mujeres. En el caso de México se creó la Asamblea Nacional Indígena Plural por la Autonomía, porque justamente luchábamos por la libre determinación y la autonomía regional. Esta discusión que se llevó a la mesa de San Andrés, nosotros ya como organizaciones la habíamos madurado, así que cuando fuimos invitados a la mesa de diálogo de los acuerdos de San Andrés, muchos de nosotros líderes de la NIPA nos fuimos a todas las 9 mesas que se instaló en San Cristóbal de las Casas y en San Andrés la Reysa, en donde nosotros todos a nivel nacional teníamos este proyecto político bien aterrizado, bien concretado, bien propuesto, bien documentado y bien argumentado. Y nuestra base legal fue el convenio 169 de la OIT. También en esos tiempos se crea, como dije, la NIPA en el año 95, el CNI en el año 96, también el Enlace Continental empieza a crearse en el año 95. Es importante señalar esto porque también estamos inmersos en redes continentales y en redes mundiales. Entonces, en el año 95, a propósito de la 4ª Conferencia de la Mujer en Beijing, se celebra un encuentro en Quito, Ecuador, en el año 95, y es que las mujeres indígenas preparamos una propuesta y propusimos delegadas que fueran a Beijing a defender esa propuesta de mujeres indígenas. Y en el año 97 se crea la CONAMI, la Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas. También en este año, en este periodo, pues se reconoció la figura de Rigoberta Menchú en el año 92 como la figura de los pueblos indígenas. Se le reconoció en el año 92 como la embajadora de los derechos humanos, la embajadora indígena. También en el año 93 se hace un reconocimiento del Año Internacional de las Poblaciones Indígenas. Poblaciones, o sea, las Naciones Unidas, a pesar de que ya estaba el convenio 169, no acaba aún hoy día de reconocer que ya somos pueblos. Aunque hay normas internacionales que ya lo reconocen, sigue con este tema de las poblaciones indígenas. Entonces se crea el Año Internacional de las Poblaciones Indígenas, también se da la primera década. ¿Por qué? Porque dijeron los gobiernos del mundo, un año, el Año Internacional, se hicieron pocas cosas, se lograron pocas cosas. Pero si declaramos una década, y que era también la exigencia del movimiento indígena mundial y continental, entonces, bueno, los gobiernos aceptaron la propuesta y se creó la primera década, que fue del año 95 al 2004, y donde se estableció como un lema, la nueva relación del Estado con los pueblos indígenas. Ese era muy importante. ¿Por qué?
porque era la relación con los pueblos indígenas y los estados nacionales era de confrontación, era de reclamo, era de decirle que no hacen las cosas e interpretan las cosas y hacen lo que quieren, y los pueblos indígenas son despojados, seguían despojados de todo. Bueno, también se hizo un encuentro continental más fuerte que marcó la historia del movimiento indígena, el encuentro continental en Temoaya, en México, y era el encuentro del águila y el cóndor. Estábamos preparando la creación de la llegada del sexto sol, el encuentro y que se concretara la profecía del encuentro del águila y el cóndor. Y bueno, también ahí fue muy fuerte porque creo que orgánicamente nos encontramos todos los pueblos indígenas del continente y del mundo. Y en esta coyuntura también en el año 94 surge el levantamiento armado del EZLN en Chiapas. Esto fue muy importante. Y también en el año 94 declaran el día 9 de agosto como el Año Internacional de los Pueblos Indígenas. Vean cómo poco a poco las Naciones Unidas, el mundo local, el movimiento local va inspirando a lo internacional también. Bueno, y es así como el 28 de julio del 2000, el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas establece el Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas, que tiene el mandato de examinar las cuestiones indígenas en el contexto de las atribuciones del Consejo Económico y Social relativas al desarrollo económico, social, la cultura, el medio ambiente, la educación, la salud y los derechos humanos. En el año 2001, la Comisión de Derechos Humanos designó un relator especial para la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales, y que fue un mexicano el relator especial. Fue el doctor Rodolfo Stavenhagen, un académico del Colegio de México, que fue el primer relator para las Naciones Unidas. También así, en este año fue muy importante, el 13 de septiembre de 2007 es aprobada en la Asamblea General la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, una declaración que fue discutida más de 15 años y que se aprobó. En México, bueno, se hacen las reformas al artículo 1 y 2 constitucionales. También se hacen las reformas al Instituto Nacional Indigenista, el CDI, que ahora, bueno, es el CDI, la Comisión de Desarrollo de los Pueblos Indígenas. Se crean las universidades interculturales, hay todo un movimiento. Pero bueno, a lo mejor aquí quisiera hacer un alto, y que no está en el documento, pero yo quisiera decirles que en el trabajo que hicimos en Naciones Unidas y a nivel local, nos dimos cuenta que las Naciones Unidas es un espacio muy político, es un espacio que necesita especialización y conocimiento, y que nosotros como indígenas que estábamos en ese momento no habíamos tenido la capacitación, sin embargo lo hicimos, lo aprendimos en el momento. Tuvimos que aprender de cabildeo, de lobby con gobiernos, con relatores especiales, con los instrumentos que teníamos ahí, con la Cruz Roja Internacional. Aprendimos a leer y a implementar los convenios, e inclusive cuando pedíamos que el EZLN se reconociera como una fuerza beligerante, tuvimos que aprender los convenios de Ginebra para la guerra. Tuvimos que documentarnos en el mismo proceso, cosa que después ya muchas generaciones que nos antecedieron les tuvimos que capacitar, pero nosotros lo aprendimos en la práctica y fue un reto muy importante. También nosotros, como nos aliamos con organizaciones a nivel nacional, con organizaciones de derechos humanos, con todas las organizaciones que fueron afines y que lucharan por la justicia en México, nos organizamos, nos aliamos. En Naciones Unidas también nos organizamos, y a mí me tocó jugar ese papel de liderazgo, de juntar a todas las organizaciones de derechos humanos, a los que tenían estatus consultivo como ONGs internacionales, y en la sala yo logré que todos hablaran del tema de México, y pedimos cuentas al gobierno y pudimos lograr un trabajo, resoluciones que para los países son muy, muy importantes y de vergüenza. México tenía una diplomacia muy fuerte, no dejaba nunca que pasara una resolución de las Naciones Unidas, pero cuando nosotros hicimos el trabajo se presentó la coyuntura y lo hicimos. Cambiaron al embajador, cambiaron la misión permanente, teníamos hacia nosotros mucha presión. No digan eso, en México nos vamos a arreglar. Y decíamos, pues en México no nos hemos arreglado, por eso es que estamos aquí, porque según también hay algunos acuerdos que para recurrir a instancias internacionales tienes que agotar los recursos internos.
O sea, nosotros no estábamos improvisados. Si se dan cuenta, la misma historia nos arrojó a prepararnos, a hacer las cosas bien. Entonces decíamos, hemos agotado los recursos internos y se ha demostrado que México es todo, no ha hecho nada. Por eso recurrimos a esta instancia internacional. Y logramos la solidaridad. Y es que desde entonces, en esos años, de los años 90, 99, 98, en 98 y en 99 se lograron resoluciones muy importantes en la ONU contra México. Nosotros ya denunciábamos todo esto de la impunidad, la corrupción, que hoy se ha agravado en México, y que esas cosas no le hicieron caso, pero nosotros ya poníamos atención sobre esto. Entonces, cuando también quisimos un relator especial para México, nos cambiaron la jugada y nos dieron el relator especial para pueblos indígenas. Entonces, las Naciones Unidas es un ajedrez que bien nos da la vuelta los estados. Pero bueno, los indígenas del mundo celebran que hubo un relator especial. Para el mundo indígena mundial es un avance. Para México fue un retroceso. Pero luego nos aliamos con varias personas, como la alta comisionada Mary Robinson, que fue presidenta de Irlanda, Erika Irene Daes, que era una relatora de Grecia, y me dijeron, señora, no pidamos nada más un relator, mejor movamos a las Naciones Unidas y que se vayan a México. Y eso es lo que hicimos. Nos aliamos y llevaron muchos relatores a México, y eso también para un país es malo, porque otros ojos le están mirando. Entonces logramos movilizar y estuvimos en esta transformación de las Naciones Unidas a hacer trabajo diferente. Y bueno, vino el relator especial. Bueno, entonces ese trabajo ha sido tan difícil, pero también ahora les quisiera compartir algo común del movimiento indígena, ¿verdad? Las cosas que compartían como una agenda común, que eso también es muy difícil lograr. ¿Por qué a veces nos juntamos? Porque tenemos algo común, algo afín, estamos interesados en esas mismas cosas, cosa que es muy difícil de lograr. Sin embargo, el movimiento indígena a nivel continental y a nivel mundial tuvo esa agenda política común y compartida. Por ejemplo, ruptura con formas de organización de masas. El movimiento de masas es muy diferente. El movimiento indígena tuvo movimiento de masas, pero también con una agenda. El movimiento de masas termina y a veces no sabe cuál es su agenda, qué sigue. En cambio, el movimiento indígena fue también de organización de masas. Fue muy importante tener una agenda común y tener un movimiento de masas. También la definición y construcción de movimientos políticos que se asumían indígenas. Es más, muchos indígenas recuperaron sus nombres propios. A sus hijos les pusieron nombres indígenas, recuperaron sus propios apellidos. Se le dio importancia al fuego sagrado, se le dio importancia a los guías espirituales y se manejaron otros símbolos de las tradiciones filosóficas y espirituales como recursos de cohesión de la membresía. Es decir, si tú te identificabas, o sea, esa parte de identidad y de cohesión fue muy fundamental para el movimiento indígena. Derecho a la libre determinación y la autonomía como estrategia para superar colonialismo interno, que se hablaba del colonialismo interno, es decir, ya no estaban los invasores, sino ya se vivía internamente con las autoridades, con los gobiernos, el colonialismo interno. También el derecho de los pueblos a ejercer autonomías de facto, que ya es una realidad, siempre se han vivido las autonomías de facto, pero con más fuerza se pronunció esto, ante la negativa, claro, de los estados del reconocimiento legal. La estrategia simultánea, resistencia y negociación con estados para consolidar reconocimiento de derechos como pueblos. También la refundación y reconfiguración del Estado Nacional hacia un Estado pluricultural. Como yo les mencionaba, muchos países en sus constituciones reconocen que son un Estado pluricultural, multicultural. Eso fue lo que inspiró a las reformas de estos países. La defensa y recuperación de las tierras y territorios como base jurisdiccional de libre determinación y autonomía también fue una cosa muy importante, porque un indio sin tierra es un indio muerto, decía, ¿no? Entonces es algo muy importante porque hubo recuperación de tierras
Y es algo difícil de entender, porque las grandes fincas fueron recuperadas por muchas organizaciones indígenas. No se van a recuperar, no sé, una hectárea, no, si las grandes extensiones de tierra, que sobre todo en Chiapas se miraba que los grandes terratenientes tenían. Entonces esto era lo que le inspiró y era la agenda común de las organizaciones. El cuestionamiento a la legitimidad de Estado-Nación para reclamar libre determinación en ámbito nacional e internacional. También se construyeron las alianzas estratégicas con limitaciones o ciertas desconfianzas con otros grupos y actores sociales no indígenas. Por ejemplo, la academia, las universidades, las organizaciones de derechos humanos, los movimientos de mujeres, los movimientos de todos los sectores sociales de la sociedad. Pero siempre poníamos como los límites, ¿no? En qué podíamos, en qué no podíamos avanzar, y eso fue una agenda común. La construcción de la propia agenda como requisito previo antes de asistir a las luchas nacionales y o globales. Como yo les decía, teníamos que ir muy claros a la pelea, a los ámbitos jurídicos, a los ámbitos internacionales y nacionales, porque nuestra afrenta siempre era frente con el Estado. También hubo radicalización del movimiento, el rechazo de liderazgos que no fueran indígenas y sus propuestas occidentales, la unidad indígena continental del movimiento indígena buscando la profecía del encuentro, como ya mencioné, del águila y el cóndor, la reconstitución de los pueblos regidos por principios milenarios como Pachacuti. En ese tiempo también surge el Pachacuti, el nuevo Bactún, o sea, el nuevo sol o el sexto sol. La construcción de una teoría política indígena que se nutría de una perspectiva identitaria y cosmogónica, que era lo que nos identificaba y que era lo que nos iba a cohesionar. Rechazo y aceptación limitada de la política partidaria y de los conceptos de la democracia liberal de los partidos políticos. Bueno, esta es, digamos, la apuesta de la agenda común. No sé si se logra identificar la agenda común del movimiento indígena a nivel local y a nivel internacional. Después de ahí, ahora ya no vamos de manera, aunque sí de manera cronológica, pero solamente particular, a hablar de lo que es las cumbres indígenas en América Latina del año 90 al 2007, que es donde se caracteriza, aunque había movimientos antes y encuentros, pero eran como más temáticos y no tan con una agenda común. El primer encuentro, que fue para lanzar la campaña de los 500 años de resistencia indígena, negra y popular, hace un énfasis en el proyecto político de libre determinación y autonomía. Se solidariza con lucha de pueblos afroamericanos, se llama Unirse. La celebración de los 500 años de los gobiernos fue apropiada por el movimiento indígena. Bueno, luego vino la Declaración de Quito. Como ya dije, la discusión centrada en autonomía y libre determinación, y este efecto de la campaña de la reivindicación de autonomía y libre determinación se concretó en la Constitución de la Costa Atlántica, la creación de las regiones autónomas. Le reconoce a los pueblos indígenas Misquitos, Ramas y todos los que existen en Nicaragua, le reconocen su autonomía. Y esta autonomía se entiende como gobierno indio, control del territorio en el marco de los estados nacionales. Otros ejes relevantes a nuevo estado y nueva nación multicultural, el derecho al territorio y territorialidad, defensa de la cultura, educación y religión como base de la identidad, la defensa y conservación de recursos naturales, la lucha, y decían, la lucha, o sea, el objetivo era tener por objetivo descolonización, la rechaza de los no indígenas, la política de alianzas con otras clases y sectores populares en igualdad y respeto mutuo. La declaración, bueno, el encuentro de Temuaya, como ya había mencionado, en el año 93, este encuentro busca consolidar movimiento propio. Temas muy discutidos en ese encuentro continental de Temuaya, en el año 93, fue espiritualidad y tradición, madre tierra y territorio, autodeterminación, que debería de ser libre determinación, legislación y normas indígenas, mujer, familia y comunidad. Y esto para nosotros fue un momento muy importante porque por primera vez en una cumbre continental
Se reconocen a las mujeres como fuente de orgullo cultural y preservadoras de la cultura. También en este evento se recupera la importancia del fuego sagrado, la dimensión espiritual iniciada en Quito, como ya habíamos mencionado, y se hace un encuentro de bastones de mando de todo el continente. Se da un espacio muy importante para el fuego sagrado y a partir de ahí se nos hace más fuerte la recuperación de la espiritualidad. En el año 2000 también se hace el segundo Cumbre Indígena Continental de Teotihuacán. En este encuentro se hace un balance de la década de los 90 a los 2000 para evaluar cambios en el movimiento indígena. Se considera estancados los avances legislativos. Es una de la evaluación. La decepción en relación con estados en reconocimiento jurídico de derechos humanos de los pueblos indígenas. Sí, es otra evaluación que se hace. Y bueno, se hace la declaración de Quito también en 2004, que ya es contra los tratados de libre comercio, el ALCA, y también, bueno, de lo que pasó en México con el año 94, del levantamiento armado, también por la entrada del Tratado de Libre Comercio. Entonces, en ese sentido también se hace una evaluación. Y el otro, bueno, ahora entraremos a otro capítulo que le he llamado el capítulo 2. Para mí muy importante, porque también yo inicié en movimientos mixtos. Bueno, fue una cosa muy interesante porque venimos de movimientos mixtos, hombres y mujeres. Pero como vimos, fuimos poco a poco como visibilizando y concretando nuestros espacios propios. Entonces, en este capítulo 2 pongo ahí que la lucha de las mujeres indígenas por la incorporación de sus derechos particulares en las reivindicaciones del movimiento indígena. Como ya mencioné, ya en las décadas anteriores, la emergencia indígena, sobre todo en los años 50 y 80, las mujeres indígenas de América Latina experimentaron cambios de roles a través de su participación en esta vida organizativa, en estos movimientos populares, sindicales y campesinos, también como en las organizaciones guerrilleras. Bueno, acuérdense del EZLN, que también su base eran mujeres, y por eso es que tenemos una ley revolucionaria de las mujeres zapatistas. Las mujeres indígenas han estado presentes y han sido protagonistas en el nacimiento y consolidación del movimiento indígena en Latinoamérica y en todas sus etapas y momentos culminantes, tanto a nivel continental como a nivel nacional. Y nosotras siempre decíamos, ¿cuándo vamos a hacer visible nuestro propio rostro? Bueno, el parteaguas para nosotros fue la declaración de Temoaya, como ya mencionaba, donde en la mesa de Mujer, Familia y Comunidad se aborda el tema de las mujeres en esta cumbre. Y entonces, en la declaración de Temoaya se reconoce a las mujeres como fuentes de orgullo culturales y preservadores de la cultura. Pero también en el año 94, clave para el movimiento de mujeres indígenas de México, los diálogos de San Andrés. Vamos a particularizar ahora, del movimiento global al movimiento local. En el año 94, surge Ya Basta de los Zapatistas. En ese momento las organizaciones indígenas se coordinan por hacer un frente común con el movimiento de Chiapas. Considerados nuestros hermanos zapatistas en Chiapas, ahí nace la Coordinadora Estatal de Organizaciones Indígenas y Campesinas de Chiapas, la famosa COI, que agrupó a 280 organizaciones. Y en México los partidos políticos nos han desvinculado. Los partidos políticos nos han enseñado a no hablarnos, nos han enseñado a que somos diferentes. Sin embargo, el COI agrupó a organizaciones del PRI, del PAN, del PRD y organizaciones que no eran afines a ningún partido político. El COI convocó a todas las organizaciones a nivel nacional para hacer un frente común y parar la guerra, porque en Chiapas hubo masacre también, hubo bombardeos cuando el levantamiento armado. El EZLN se levantó, dicen en armas, pero realmente no eran en armas, eran armas simbólicas, porque los campesinos, los indígenas, tenían palos. Pero era decir, estamos aquí y queremos que se respeten nuestros derechos.
¿Qué hace el Estado? Se descontrola el Estado y responde con armas, porque el Estado tiene la seguridad, tiene los policías, tiene las bombas, tiene todo. Entonces, masacraron a muchos indígenas en el año 94. Entonces nosotros la preocupación del COI, de las organizaciones a nivel nacional, pues era justamente parar y llamar al diálogo. Muchos sabían qué estaba pasando en Chiapas, pero muchos no. Pero se solidarizaron, como hoy hay una solidaridad con los estudiantes de Ayotzinapa. Hoy se está creando una solidaridad, como en esos años se creó con la lucha del EZLN. Y todos se movieron a todos los niveles. Porque yo creo que sí, los zapatistas no dispararon un arma, sino alzaron su voz y tenían propuestas. Y hubo la declaración de la Selva Lacandona. Entonces, en esas propuestas tenía que sentarse el gobierno a dialogar. Y el movimiento logró que hubiera un diálogo. Por eso vinieron los acuerdos de San Andrés, porque hubo un diálogo. Entonces el EZLN, bueno, tuvo varios puntos, 13 puntos en su demanda en la Declaración de la Selva. Y bueno, también hay una ley, la Ley Revolucionaria de las Mujeres Zapatistas. Esta ley por sí sola yo creo que merece un espacio propio. La voy a mencionar nada más de manera muy general, porque ustedes ven ahí, creo que está en pantalla, no está, bueno. Las mujeres, de la Ley Revolucionaria de las Mujeres Zapatistas dice: las mujeres, sin importar su raza, credo, color o afiliación política, tienen derecho a participar en la lucha revolucionaria en el lugar y grado, porque es una lucha de un movimiento armado, ¿verdad? Que su voluntad y capacidad determinen. Las mujeres tienen derecho a trabajar y recibir un salario justo. Las mujeres tienen derecho a decidir el número de hijos que pueden tener y cuidar, porque esta no es una decisión que las mujeres indígenas en México puedan hacer. La ley 4 dice: las mujeres tienen derecho a participar en los asuntos de la comunidad y tener cargos si son elegidas libre y democráticamente, porque las mujeres tampoco participan. Ahora ya más, ahora es otra realidad, pero todavía se lucha por estas cosas. En el punto 5 dice: las mujeres y sus hijos tienen derecho a atención primaria en su salud y alimentación, porque pues hay pobreza, no hay clínicas y la medicina tradicional no es reconocida, no es practicada, les prohíben a veces practicar a las parteras. También el otro punto de la Ley Revolucionaria dice que las mujeres tienen derecho a la educación, las mujeres tienen derecho a elegir a su pareja y no ser obligadas por la fuerza a contraer matrimonio, porque las familias son las que arreglan los matrimonios en algunos casos. Ninguna mujer podrá ser golpeada o maltratada físicamente ni por familiares ni por extraños. Los delitos de intento de violación o violación serán castigados severamente. Y 9, las mujeres podrán ocupar cargos de dirección en la organización y tener grados militares en las Fuerzas Armadas Revolucionarias. 10, las mujeres tendrán todos los derechos y obligaciones que señalan las leyes y reglamentos revolucionarios. Les voy a contar una anécdota de esta ley revolucionaria. La ley revolucionaria, cuando ya iba a estallar el movimiento del EZLN, nos cuentan las compañeras: ahora esto ya se puede contar, antes no se podía contar, porque bueno, iban y te agarraban, ¿no? Además éramos como muy visibilizados y como tildados terroristas, ¿no? Las mujeres dijeron: si van a aprobar todos los del EZLN, los insurgentes, la ley revolucionaria, vamos a salir el 1 de enero del 94. Y dijeron: si no sale la ley revolucionaria, no salimos las mujeres. Y los zapatistas se vieron forzados, los hombres zapatistas, a aceptar la ley revolucionaria de las mujeres zapatistas. Y por eso es que salieron en el 94. Las mujeres se sumaron. Pero vean la conciencia, la formación que tenían estas mujeres, ¿no? Es a manera de anécdota. Bueno, pues ustedes ya conocen también todo lo que fue la demanda de los zapatistas. Los 13 puntos que decía, es muy largo de decir, pero ahí están ubicados la declaración de la Selva Lacandona. Y bueno, en general, ¿qué fue lo que pedimos en la mesa de diálogo de San Andrés? El reconocimiento de derechos, reconocimiento de libre determinación,
reconocimiento de lo que ya dije, todo nuestro marco jurídico fue el Convenio 169. La sorpresa del Gobierno de México es que todos los indígenas que nos fuimos a las diversas mesas hablábamos el mismo lenguaje. Estábamos preparados, no sabemos cómo fue eso, pero seguramente todos los movimientos que yo les he platicado nos formó, nos capacitó y todos hablábamos el mismo lenguaje y encontramos esos puntos en común. Porque resulta que no sabíamos, bueno, sí sabíamos porque publicó el EZLN el nombre de los asesores. Yo fui una de las asesoras de la Mesa de San Andrés, para la parte de la Mesa de los Derechos de las Mujeres Indígenas. Pero la sorpresa es que todos coincidimos, y todos así cortaditos casi con la misma tijera. Ese movimiento precioso también que se gestó en ese momento fue algo que le dio un golpe muy fuerte al Estado mexicano. El Estado mexicano, ¿qué quería? Que dialogaran solamente los indígenas de Chiapas. Y como siempre está acuerpado con el PRI, porque es el partido más viejo que ha gobernado muchos años en México, entonces él hizo sus invitados locales. Y sus invitados locales, cuando estuvimos en la Mesa de San Andrés, también hablaban de lo mismo. A mí me tocó ver la parte de mujeres, que las mujeres que eran invitadas por el PRI y por el gobierno local, hablábamos de lo mismo. Y las mismas mujeres le reconocieron a las mujeres zapatistas de la mesa que gracias a su levantamiento hoy estábamos juntos. Y que gracias a su levantamiento. Entonces, fue un golpe al Estado mexicano. ¿Por qué? Porque él esperaba dividirnos, confrontarnos por los partidos políticos. Y nuestra puesta en común fueron los derechos. Y nos invitara el EZLN, nos invitara el PRI, nos invitara el gobierno, que nos hubiera invitado. Nosotros no llevábamos la camiseta de ninguno de estos organismos, llevábamos la camiseta de los derechos de los pueblos indígenas y de las mujeres indígenas. Entonces eso fue una cosa muy importante que el mismo gobierno no supo lo que firmó, no vio las dimensiones que había aceptado la libre determinación, que había aceptado la autonomía. Lo que sí no aceptó en San Andrés fue hablar sobre tierras y territorios, que tenía que ver con el artículo 27 constitucional, que hasta hoy es una discusión, y que ahora más bien con estas reformas nos ponen en severos problemas, más bien, ¿no? Nos despojan de los territorios. Entonces, la Mesa de San Andrés fue muy importante porque nos lleva a esa agenda común también, inspirada por muchos líderes, porque fueron autoridades tradicionales de todo México, desde las tribus, como les llaman en el norte, desde los yaquis, los tohono-o'odham, hasta todo el país, ¿no? Entonces, San Andrés fue un parteaguas muy importante y a mí es como me nace la conciencia de mujer, me fortalece, mejor dicho, porque mi conciencia y mi identidad como mujer indígena ya la tenía yo, pero me fortalece a luchar por los derechos de las mujeres indígenas, porque no sabíamos que si teníamos derechos particulares, ¿no? Pero fue muy interesante porque a mí me arrojan a esa mesa y yo dije, ay, ¿qué voy a hacer? Eso fue un reto para mí, porque de dos mujeres que llegamos, una de Oaxaca y yo, nosotras dos llegamos hasta la creación de las reformas en lo que se le llamó la Ley Cocopa. Y todo este movimiento nos inspiró para crear la Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas en el año 97. Ahí invitamos a las hermanas zapatistas, porque además ellas hicieron una discusión si iban a ser movimiento armado o iban a seguir siendo movimiento civil. Y las bases de apoyo dijeron que iban a ser movimiento civil. Entonces invitamos a la comandante Ramona y la comandante fue y fueron con otras mujeres bases de apoyo del EZLN a Oaxaca. Ahí es donde creo que pueden ver una foto donde dice Encuentro Nacional de Mujeres Indígenas en el agosto de 1997 y donde dice hermanas y compañeras mujeres, dice la comandante Ramona. Para llegar aquí hemos tenido que vencer a todos los que nos ven como algo que sobra, algo que quieren que no exista. Hemos llegado aquí venciendo la resistencia en algunos de nuestros compañeros que no entienden la importancia de que las mujeres estemos participando de la misma manera que los hombres. Y de ahí se fue desgranando la mazorca. Hemos tenido varios encuentros continentales como mujeres indígenas. Hemos tenido encuentros en México, en Panamá, en Lima, Perú, en
Participamos en la conferencia de Durban, en Sudáfrica. Participamos en Canadá, Sataki, en el encuentro continental, para seguir evaluando y proponiendo nuestra agenda como mujeres indígenas. También nos encontramos en México, en Morelos, en Tetela. Ahí estuvimos. Y también hubo una cumbre en Oaxaca, del 2000 al 2004, la cumbre a iniciativa de la Fundación de Rigoberta Menchú. Y bueno, ahora en este último momento, con esto termino, hay diferentes perspectivas del movimiento indígena de mujeres. A mí se me fortaleció la conciencia y trabajar por las mujeres indígenas, porque el movimiento indígena ya está fuerte, pero las mujeres indígenas teníamos que reclamar nuestros derechos al interior del movimiento indígena, porque nosotras no éramos visibles, éramos relegadas. Cuando hay cargos, cuando hay negociaciones, las mujeres no estamos al frente, pero sí estamos al frente para cerrar una carretera, para escribir las propuestas, para cerrar, para todo tipo de movimiento estamos listas, estamos presentes. Pero cuando se hacen las negociaciones y se tiene que ocupar un espacio de gobierno, de poder, las mujeres indígenas no estamos. Entonces, por eso es que seguimos insistiendo en esto. Pero además nos surge otra cosa. Nos dicen, ¿son feministas o no son feministas? Muchas mujeres indígenas dicen que no son feministas, porque hay el estigma en las comunidades de querer confrontar y separarse de los hombres. Y la vida comunitaria es muy diferente también a una vida individual. Es muy difícil vivir la vida en comunidad, pero es muy bonita también, es la que nos identifica. Entonces estamos en este marco ahora de nuevas concepciones teóricas, filosóficas de lo que es la mujer indígena. Algunas nos acogemos a las teorías feministas porque ha sido una lucha del movimiento de mujeres también. Tal vez no nos gustan algunas prácticas, pero las tenemos que respetar. Pero el movimiento de mujeres ha hecho muchos avances. Está la CEDAW, no sé si conocen, ¿no? Los marcos de reconocimiento a los derechos de las mujeres en general en el mundo. Está el reconocimiento de la mujer rural. Estamos luchando por el reconocimiento del Día Internacional de la Mujer Indígena. Entonces hay muchos avances, pero hay muchas concepciones filosóficas teóricas. Académicas también estudian, proponen y además son nuestras aliadas. Entonces hay concepciones propias. Por ejemplo, en el caso del movimiento de mujeres indígenas a la que participamos, hemos construido nuestra filosofía, nuestros principios. Por ejemplo, la dualidad, la complementariedad, la reciprocidad. Son elementos muy importantes que identifican a nuestro movimiento. Y bueno, los principios de solidaridad y el que todos en el colectivo somos importantes. Entonces estamos en esa construcción, unos más, otros menos, organizaciones de mujeres fuertes, pero estamos en esa concepción, algunos de querer ser gobierno o ser empleados de gobierno, porque también hemos peleado por espacios, porque también nuestra reflexión, bueno, y al final, ¿qué queremos? ¿Dónde queremos estar? El movimiento zapatista es muy radical y no quiere nada con el gobierno hasta hoy día. Muchas comunidades se han separado y dicen, sí queremos algo con el gobierno, porque no tenemos fondos para ser autónomos, ser autosuficientes. Entonces es esa discusión, y en eso ahora hay que encontrar otra vez la agenda común, porque de lo que se trata es justamente de seguir peleando por los derechos, pero donde todos ganemos. A veces hay que perder, ganar. Para algunos puede ser una pérdida, para otros otra ganancia. Y falta en este momento, bueno, ustedes saben también que otra ganancia a nivel mundial ha sido la cumbre de alto nivel, la llamada Conferencia Mundial de Pueblos Indígenas. Eso ha sido otro momento muy importante hoy, que Naciones Unidas y en el mundo yo creo que va a marcar otra etapa de la historia en la lucha del movimiento de pueblos indígenas. Pues yo con eso termino, y si tienen algunas preguntas, algunos comentarios, pues creo que vamos a tener ese espacio. Muchísimas gracias, la verdad estoy muy contenta. Es muy difícil para mí hacer una sistematización, además sé que es un reto también porque hablan otro idioma. Yo me paro frente a un escenario de, no sé, 10,000 gentes y a mí es la fuerza muy grande, pero hablo muy fuerte y hablo muy rápido
porque desde allá obtengo la respuesta. Entonces, sé que es un reto de Naciones Unidas también, ha aprendido a hacer ese trabajo, pero yo creo que es parte del entendimiento y la construcción de una agenda común. Yo agradezco realmente las iniciativas, acá la organizadora, las organizadoras, los que han patrocinado, los que han colaborado para mi venida, porque es muy importante que esto quede en la historia. Nuestra historia es oral, pero tenemos que compartirla y tenemos que escribirla. Y tenemos que, hay jóvenes, hay nuevas realidades, hay rock en su idioma, en las comunidades, hay jóvenes que no quieren y reniegan de ser indígenas y no hablan su idioma, pero se están perdiendo los idiomas. Y un idioma cuando se pierde, no solo se pierde un idioma, se pierde un pueblo, se pierde un conocimiento. Y es parte de la riqueza del mundo, la diversidad. La uniformidad, qué aburrido sería el mundo. La diversidad es muy importante. Si todos fuéramos iguales, que hacia allá camina el mundo, a uniformarnos, gustos, vestuarios, todo, pues creo que el mundo no sería lo que es hoy, ¿no? Entonces, nosotros seguimos luchando por la diversidad y por nuestros derechos plenos. Muchísimas gracias y estoy a sus órdenes. Gracias.